¿Qué pasaría si los colores que vemos reflejan lo que se oculta en nuestros corazones? Imagina un mundo donde cada emoción, cada movimiento del alma, tiene su matiz, visible no solo para los ojos, sino también para el corazón. Ese era el mundo que existía en el pequeño pueblo de Esperanza, perdido entre colinas en el suroeste de América, donde los paisajes desérticos se encontraban con verdes islotes de vida. En el borde de Esperanza, donde el camino de tierra daba paso a un sendero de piedra, se erguía una pequeña casa de barro con una puerta de un azul brillante y ventanas enmarcadas por contraventanas de madera desgastadas por el sol. El patio estaba cercado con una baja valla de arbustos espinosos, y en el jardín, bajo un toldo de viejas tablas y caña trenzada, se encontraba un telar en el que trabajaba la dueña de la casa, la anciana Esmeralda Vázquez. Los habitantes del pueblo estaban acostumbrados a ver a Esmeralda sentada en su telar. Sus manos arrugadas, pero sorprendentemente hábiles, se movían entre los hilos con la gracia de una bailarina, como si contaran una historia solo comprensible para ella. Su cabello canoso, recogido en un moño apretado, dejaba al descubierto un rostro en el que los años y el sol habían dejado sus marcas. Pero los ojos de Esmeralda, brillaban con una juventud que el tiempo no podía robar. Cambiaban de color dependiendo de la luz, oscuros y casi negros en la sombra, ámbar y dorados al sol. Pero no solo la destreza en el tejido de Esmeralda atraía la atención. Siempre se podía ver a su lado una cabra de un pelaje inusual, colorado. A diferencia de las cabras comunes, con pelaje uniforme o manchado, Colorado era realmente una criatura sorprendente. Su pelaje parecía absorber todos los colores del arco iris, cambiando de un rojo intenso a un suave azul, de un amarillo soleado a un profundo violeta. En Esperanza, circulaban varios rumores sobre las telas de Esmeralda. Algunos decían que los lienzos que ella tejía nunca se desvanecían bajo el sol ardiente. Otros afirmaban que los chales que hacía mantenían el calor incluso en las noches más frías. Terceros susurraban que quien llevaba prendas hechas con la tela de Esmeralda encontraba consuelo en la tristeza y sanación de las heridas del alma. Pero nadie sabía a ciencia cierta la verdad sobre el misterio de las telas arcoíris que la anciana tejedora y su inusual cabra guardaban. La historia de Esmeralda comenzó mucho antes de su llegada a Esperanza. En la mitad del siglo pasado, su familia dejó un pequeño pueblo en el estado mexicano de Oaxaca, cruzó la frontera y, como muchos de sus compatriotas, partió en busca de una vida mejor en los Estados Unidos. La pequeña Esme tenía solo 8 años cuando, junto con sus padres, hermanos y su abuela Consuela, cruzó el Río Grande. En el pañuelo que la niña llevaba al hombro, además de un cambio de ropa y una fotografía de su patrona, la Virgen de Guadalupe, había 3 hilos de colores, un regalo de su abuela. «Estos hilos son tu conexión con la tierra natal», le dijo entonces Consuela. «El rojo es la sangre de nuestros antepasados, el azul es la sabiduría del cielo, el amarillo es el calor del sol. Nunca olvides de qué hilos está tejida tu alma». La familia se estableció en una zona agrícola, donde el padre y los hermanos trabajaban en empleos temporales y la madre ayudaba en la lavandería local. La abuela Consuela, a pesar de su edad avanzada, se hizo conocida entre la comunidad mexicana como una hábil tejedora. Trajo consigo las antiguas tradiciones del pueblo zapoteca, para quienes el tejido no era solo un oficio, sino un arte sagrado, una forma de comunicación con lo divino. Consuela transmitió su conocimiento a la pequeña Esme. Cada noche, cuando las preocupaciones del día quedaban atrás, la abuela y la nieta
se sentaban en un pequeño telar. Tejer no es solo entrelazar hilos, decía Consuela, guiando los pequeños dedos. Es entrelazar destinos. En cada hilo tejemos nuestros pensamientos, emociones, oraciones. Quien lleva nuestra tela lleva una parte de nuestra alma. Los años pasaron. Uno tras otro, los miembros de la familia de Esmeralda dejaron este mundo. Primero fue su abuela Consuela, que le dejó a su nieta su telar y su bendición. Luego, un accidente en la construcción se llevó la vida de su padre. La madre murió de enfermedad, y los hermanos se dispersaron en busca de trabajo. A los 50 años, Esmeralda se quedó completamente sola en un país que nunca llegó a sentirse verdaderamente como su hogar. Al mudarse a Esperanza, solo trajo consigo el telar de su abuela, algunos libros y fotografías. La vida parecía descolorida y solitaria, hasta que un día un pastor errante, José Ramírez, llamó a su puerta, guiando un pequeño rebaño de cabras. «Señora», le dijo, quitándose la desgastada sombrero, «esta pequeña es especial. No es para carne o leche, es para algo más grande, y ella te ha elegido a ti». Así fue como en la vida de Esmeralda apareció la cabra Colorado. Al principio, Esmeralda no notó nada inusual en su nueva mascota. Colorado era una criatura linda y amigable, con grandes ojos expresivos y un pelaje que parecía un poco más brillante que el de las cabras comunes. Se encariñó rápidamente con Esmeralda. La seguía a todas partes y le encantaba quedar a su lado mientras ella trabajaba en el telar. El descubrimiento ocurrió en primavera, cuando llegó el momento del primer shearing. El día era claro, pero con un matiz de tristeza. La noche anterior, Esmeralda había recibido una carta sobre la muerte de su hermano menor en lejana Chicago. Con el corazón pesado, salió al patio para esquilar a Colorado. Sus manos se movían mecánicamente y sus pensamientos estaban lejos. La amargura de la pérdida llenaba su alma, y las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente rodaron por sus mejillas arrugadas. Y de repente, Esmeralda notó algo extraño. El pelaje que acababa de esquilar cambiaba de color a la vista. Pasó de ser un beige claro a un azul profundo, casi índigo. Decidiendo que era un juego de luces, la mujer se frotó los ojos, pero el color no desapareció. Más aún, el nuevo pelaje que crecía en el costado de Colorado también adquiría un tono azul. Asustada y confundida, Esmeralda dejó de esquilar. Esa noche, sentada junto al fuego y acariciando el extraño pelaje azul, recordaba las palabras del pastor José sobre la cabra especial. Pero podía imaginarse cuán especial era en realidad. Los días siguientes trajeron nuevos descubrimientos. Cuando Esmeralda, ahora tranquila y aceptando la pérdida de su hermano, volvió a esquilar, el pelaje de Colorado comenzó a adquirir un tono verdoso. Y cuando, una semana después, un circo ambulante llegó al pueblo y Esmeralda, olvidando su edad, se alegró como una niña, el pelaje de la cabra se volvió de un amarillo brillante. «Dios mío», susurraba la anciana tejedora, dándose cuenta de la conexión entre sus emociones y el color del pelaje de Colorado. «¿Qué es este milagro?». La respuesta llegó en un sueño. Esmeralda vio a su abuela Consuela, sentada en el viejo telar. «Has recibido el don de ver los colores del alma, hija», le dijo, sin apartarse del trabajo. «Cada sentimiento tiene su color, y tu cabra es el espejo de tu corazón. No temas esto. Usa el don para ayudar a las personas a ver la belleza en sí mismas». Despertando al amanecer, con el corazón latiendo fuertemente, Esmeralda miró durante mucho tiempo a la Colorado dormida. «¿Significa que viniste para mostrarme los colores de mi alma?», susurró, acariciando el cálido pelaje que ahora tenía un apacible tono lavanda. «Bueno,
Veamos a dónde nos lleva esto. Decidiendo confiar en las palabras de su abuela en el sueño, Esmeralda comenzó a trabajar con el pelaje inusual. Primero mezcló el pelaje azul, esquilado el día de la tristeza, con hilo normal. Sus dedos se movían casi solos, como guiados por una sabiduría interna. Los hilos se colocaban en un orden especial, creando un patrón que nunca antes había utilizado. El lienzo resultó no solo hermoso, parecía respirar, cambiando de apariencia con la luz, y parecía cálido incluso a distancia. Al finalizar su trabajo, Esmeralda sintió una extraña vacuidad, como si una parte de su alma hubiera pasado a la tela creada. No tenía intención de vender esta primera pieza, pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, Marta González, la maestra local, que recientemente había perdido a su madre, llegó a su casa. Los ojos de la mujer estaban rojos de llanto, y sus hombros se caían bajo el peso del dolor. «Señora Esmeralda, me dijeron que usted puede venderme un chal», dijo Marta con una voz sin vida. «Pronto tengo una reunión con los padres de mis alumnos y no puedo dejar de llorar». La mirada de la maestra cayó sobre el nuevo lienzo, y algo cambió en su rostro. Se acercó lentamente a la tela, tocándola suavemente con las yemas de los dedos. ¡Qué combinación de colores tan asombrosa! Azul, pero no triste, sino reconfortante, murmuró. Esmeralda vio cómo los hombros de Marta se enderezaban involuntariamente, cómo se alisaba la arruga entre sus cejas. «Pruébelo», ofreció la tejedora, colocando el chal sobre los hombros de su invitada. Lo que sucedió a continuación no podría describirse con simple lógica. Marta se detuvo, cerró los ojos y respiró hondo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero ya no era una lágrima de desesperación. «Siento como si mamá me abrazara», pronunció suavemente. «Este dolor nunca desaparecerá por completo, pero ahora sé que puedo seguir adelante». La maestra se fue, llevándose consigo el chal azul y dejando a Esmeralda más dinero del que había pedido. Y esa noche ocurrió otro milagro. Dos mujeres llegaron al patio de la tejedora. Una buscaba un regalo para su hija que se casaba, la otra quería algo brillante para disipar la tristeza. La noticia sobre las inusuales telas de Esmeralda comenzó a difundirse en Esperanza. Las personas llegaban con sus historias, su dolor y sus esperanzas, y cada uno, parecía, encontraba precisamente la tela que necesitaba su alma. «Es extraño», dijo un día la vecina de Esmeralda, la anciana viuda Rosita. «Tus telas parecen saber lo que necesita una persona. ¿Cómo lo haces?» Esmeralda solo sonreía en respuesta, acariciando a Colorado, cuya lana ahora cambiaba de color regularmente, como un arcoíris vivo. «No soy yo, son simplemente los colores de nuestra alma». Pero no todos en Esperanza se alegraban del éxito de Esmeralda. A medida que crecía la fama de sus telas, también aumentaba la sospecha de algunos residentes. En particular, Fernando Ortiz, dueño de la única tienda de telas en el pueblo, que vio disminuir sus ventas debido a la competencia con la anciana tejedora. «Es pura brujería», se indignaba, de pie junto a la iglesia después del servicio dominical. «Ninguna tela puede cambiar el estado de ánimo de una persona. Es antinatural, va en contra de la voluntad de Dios». Otros escépticos se unieron a él. Algunos decían que Esmeralda mezclaba hierbas en los hilos que embellecían la mente. Otros afirmaban que había hecho un pacto con fuerzas malignas. Los demás simplemente se encogían de hombros. Simple coincidencia. A la gente le gusta creer en milagros, así que inventan que la tela les cambia de alguna manera. Llegó al punto de que el sacerdote local, el padre Domingo, sintió la necesidad de visitar a Esmeralda.
Pasó un largo rato sentado en el porche de su casa, observando atentamente el telar, los hilos y especialmente a Colorado, que ese día lucía un pelaje verde suave. «Hermana mía», finalmente pronunció, alisando las arrugas de su sotana, «no veo nada aquí que sea opuesto a la fe. Pero ten cuidado. La gente teme lo que no entiende». Una noche, Esmeralda se despertó al sonido de un cristal roto. Alguien había lanzado una piedra a su ventana, y en la valla apareció una inscripción groseramente pintada: «Bruja». Su corazón se apretó de dolor y miedo. Colorado, como si sintiera el ánimo de su dueña, baló con lamento, y su pelaje se oscureció, volviéndose casi negro. En otra noche, alguien intentó robar a la cabra, pero ésta hizo tal alboroto que el perpetrador huyó. Tras este incidente, Álvaro, el nieto de Rosita, comenzó a pasar la noche con Esmeralda para proteger a la anciana. Pero lo más aterrador no era la oposición externa, sino las dudas internas que comenzaron a corroer el alma de Esmeralda. ¿Y si Fernando tenía razón? ¿Y si este don no era de Dios? ¿Y si realmente estaba involucrada en algo prohibido? «Quizás sería mejor detener todo esto», le preguntó a Colorado, mirando a los inteligentes ojos del animal. La cabra se frotó tiernamente contra su mano, y el pelaje en sus costados brillaba en todos los tonos de púrpura, el color de las dudas y las búsquedas espirituales. En esos días difíciles, Esmeralda a menudo recordaba a su abuela Consuela y sus palabras: «El don se convierte en una maldición solo cuando se usa para el mal, y si sirve para el bien, entonces así estaba destinado por Dios». El momento decisivo llegó de manera inesperada y dramática. Raúl Rodríguez, el alcalde de Esperanza y una de las personas más respetadas en el pueblo, siempre había mantenido distancia respecto a los debates sobre Esmeralda. Su política de no intervención le permitía conservar la neutralidad, algo tan necesario para un hombre de su posición. Pero todo cambió cuando su único nieto, Miguel de 6 años, cayó enfermo. Comenzó como un simple resfriado, pero la enfermedad pronto se convirtió en una grave neumonía. El médico del pueblo vecino, al que llevaban al niño 2 veces, solo sacudía la cabeza y recetaba más medicamentos. Nada ayudaba. El niño se debilitaba día a día. Su respiración se volvía cada vez más difícil, y la fiebre no cedía. Esmeralda se enteró de esto por Rosita, que trabajaba como cocinera en la casa de los Rodríguez. «El bebé está muy mal», se lamentaba la anciana. «Pobrecito, ya ni llora. Está tumbado como una velita, apenas respirando. Su madre no se aparta de la cama, y don Raúl no ha dormido en 3 noches. Está todo el tiempo rezando». Esa noche, Esmeralda volvió a soñar con su abuela Consuela. «Azul para la tristeza, verde para la esperanza, rojo para la vitalidad», le decía a su nieta. «Pero hay un color que es más fuerte que todos. Encuéntralo en tu corazón». Al despertar al amanecer, Esmeralda sabía lo que tenía que hacer. Pasó mucho tiempo sentada junto a Colorado, con las manos sobre su cálido pelaje, cerrando los ojos y sumergiéndose en un profundo silencio, casi meditativo. Recordó a sí misma como una pequeña niña corriendo por las polvorientas calles del pueblo mexicano. Recordó el calor de las manos de su madre y el sonido de la risa de su padre. Recordó a cada uno a quien había amado en su larga vida. Cuando abrió los ojos, sorprendida, vio que una parte del pelaje de Colorado comenzaba a brillar con todos los colores del arco iris al mismo tiempo. Era como un perlado o el interior de una concha, un color que no podía describirse en una sola palabra. Con reverencia, Esmeralda se puso a trabajar. Tejió durante 3 días y 3 noches, apartándose solo para comer y un poco de sueño. Cada movimiento de sus manos
no solo estaba lleno de maestría, sino de todo el amor que había sentido alguna vez. Al atardecer del tercer día, alguien tocó la puerta. En el umbral estaba el propio Raúl Rodríguez. Se veía envejecido 10 años, con los ojos hundidos y más canas que antes. «Señora Esmeralda», dijo, quitándose el sombrero y bajando la cabeza. «Me dicen que sus telas tienen un poder especial. Yo no creía, pero no tengo a dónde más ir». Esmeralda, en silencio, guió al alcalde dentro de su hogar y le mostró el lienzo terminado. Era una pequeña manta, tejida con el brillante pelaje arcoíris de Colorado. En sus patrones podían discernirse el sol naciente, el río fluyendo y las ramas de los árboles extendiéndose hacia el cielo. «Cúbrale con esto al niño, y que una vela arda junto a él», dijo suavemente, entregando la manta con manos temblorosas. Rodríguez se marchó, apretando contra su pecho la esperanza envuelta en telar, y Esmeralda se arrodilló ante su pequeño altar en casa, y por primera vez en muchos días permitió que las lágrimas fluyeran. Lo que sucedió después, en Esperanza, se llamó milagro. Para la mañana, la fiebre de Miguel había bajado. En la tarde del siguiente día, por primera vez en una semana, pidió agua con su voz, no con un susurro áspero, y un día después se sentó en la cama y pidió a su abuela que le contara un cuento. Cuando el médico llegó para la consulta, no podía creer lo que veía. «Inexplicable», murmuraba mientras escuchaba los pulmones del niño, en los que la líquido aún bullía ayer. Simplemente inexplicable. Pero para Esmeralda no había nada inexplicable en esto. Sentada junto a su telar y acariciando el pelaje de Colorado, que ahora brillaba con una luz dorada calmante, reflexionaba sobre la naturaleza de su don. Ahora entendía. Los colores del pelaje reflejaban no solo emociones, sino también la esencia espiritual de las personas. Y la sanación no venía de la magia, sino de la capacidad de ver y aceptar todos los colores de su alma, tanto los claros como los oscuros. Después de la recuperación de Miguel, la actitud de los residentes de Esperanza hacia Esmeralda cambió. Incluso Fernando Ortiz, su principal crítico, se suavizó y un día le llevó una canasta de frutas frescas. «Todavía no entiendo cómo funciona», dijo. «Pero si ayuda a la gente, entonces es una buena obra». La casa de Esmeralda se convirtió en un centro de la comunidad. Las personas llegaban no solo por los tejidos, sino también en busca de consejo, consuelo o simplemente para sentarse a la sombra de su viejo olivo, observando cómo el pelaje de Colorado brillaba, como un recordatorio vivo de la diversidad de los sentimientos humanos. Particularmente, a menudo llegaba la joven Lupita, la nieta de la vecina. La niña, con una asombrosa sensibilidad, distinguía los matices del hilo y podía señalar sin error qué estado de ánimo prevalecía en Esmeralda mientras ella estaba trabajando en una sección determinada de la tela. «Tienes un don, pequeña», le decía Esmeralda, observando cómo se movían hábilmente los dedos de la niña entre los hilos. «Ves lo que está oculto a los demás». Con el tiempo, Esmeralda comenzó a enseñar a Lupita su arte, transmitiendo no solo la técnica del tejido, sino una comprensión más profunda de la conexión entre los colores y el alma de una persona. «Cada uno de nosotros lleva dentro un arco iris», repetía a menudo la tejedora anciana, sentada en la terraza y mirando el cielo del atardecer. «En nosotros hay tanto un brillante amarillo de entusiasmo como la calma azul de la reflexión, como el rojo apasionado del amor, como el profundo púrpura de las dudas. La verdadera sanación no llega cuando nos deshacemos de ciertos colores, sino cuando aceptamos toda la paleta de nuestra alma». Y Colorado, como si confirmara sus palabras, lucía un pelaje que brillaba con todos los colores del arco iris, recordando que la tela más resistente de la vida
está tejida con muchos hilos diferentes. Gracias por tomar el tiempo para escuchar esta historia sobre la anciana tejedora Esmeralda y su sorprendente cabra colorado. Si esta fábula tocó tu corazón y te recordó que cada uno de nosotros lleva en sí una paleta completa de emociones y experiencias, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estaremos encantados de contar con tu presencia entre nuestros espectadores habituales y seguiremos compartiendo historias que inspiran y recuerdan los valores importantes. Deja un comentario en el video. Cuéntanos, ¿qué color predomina en tu alma hoy? ¿Qué emociones resonaron más fuertemente en ti? Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta nuevos encuentros en el mundo de las fábulas, que calientan el alma y iluminan el camino.